Muy buenos días, estimados hermanos de la comunidad viva. Un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad, el privilegio que se me concede. También al pastor Jean Paul Serrano, a su esposa Mabel y a todo el equipo pastoral de la iglesia. Muchísimas gracias por concederme esta bendición de dirigirme a ustedes para este culto dominical. Amados hermanos, vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios y nos corresponde para este día la explicación o el estudio con base en el mensaje a la iglesia en Tiatira. Así que voy a leer la palabra de Dios, capítulo 2 del libro de Apocalipsis, verso 18 en adelante hasta el verso 29. Y dice la palabra de Dios así: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a todos cuantos tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos leído la palabra de Dios y vamos a tener una pequeña palabra de oración dando gracias al Señor por este mensaje. Suplicamos a Dios que nos permita ser edificados, enseñados, y conforme Dios nos guíe por medio de su Espíritu Santo, Él nos conceda que el vaso en esta mañana elegido para dar esta palabra no vaya a ser el estorbo, sino que pueda ser canal de bendición. Padre eterno, te doy muchas gracias por este momento especial. Dios, alabo tu santísimo nombre. Tenemos un gran privilegio en esta mañana y es el de acercarnos a tu palabra. Sabemos que ella es viva y eficaz y que por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra, que por tu palabra todas las cosas se sustentan y por esa palabra hemos sido, Señor, llamados a tus gloriosos caminos o a tu glorioso camino que es Jesucristo, para que podamos hoy reunirnos a darte gloria, honor y alabanza en este tu día. Padre Santísimo, ruego que tu Espíritu Santo que inspiró estas líneas esté obrando en mi corazón, Dios, para poder acertar con el propósito por el cual se dio este mensaje. Y así también te ruego que asista a cada uno de mis hermanos oyentes en esta ora, Dios Altísimo, para que tu Espíritu esté, Señor, explicando lo que por mi falta de elocuencia no puedo, y que solamente quien es suficiente eres tú, Señor. Por eso apelo a la suficiencia de tu palabra y a la guianza de tu Espíritu para que traiga luz al corazón de tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, tenemos entonces el mensaje a la iglesia de Tiatira. Antes quisiera hacer una pequeña introducción a lo que tiene que ver este mensaje. La ciudad de Tiatira quedaba distante del mar Mediterráneo y no era una ciudad costera como algunos quizá han podido pensar o imaginar.
Esta ciudad tiene las siguientes características. Era una ciudad en la que se agremiaban cantidad de trabajadores, como por ejemplo los expertos en la tintorería, las personas que podían extraer de ciertas raíces la famosa púrpura, que no solamente la extraían de moluscos para las ciudades que estaban en las costas, sino que aquí también había ese trabajo. Además de eso, había una industria de confección bien importante, como también la alfarería. La verdad, era una ciudad con un buen desarrollo en el campo laboral. Curiosamente, en esta ciudad los trabajadores se agremiaban, y eran unas agremiaciones que tenían que ver también con la participación bajo las normas de esos gremios de ciertas prácticas que a la luz del Evangelio no eran nada apropiadas. Además de eso, en Tiatira, esta ciudad se había caracterizado desde la época de los griegos por establecerse allí una especie de culto a Apolo, el hijo de Zeus. E inclusive la expresión hijo de Dios era algo que para los habitantes de esta ciudad no era algo extraño. Cuando hablaban de Apolos, hablaban del hijo de Dios. Bueno, esta era la ciudad allí de Tiatira. A esa ciudad llegó el glorioso mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y encontramos entonces para este mensaje lo siguiente. Voy a plantear 4 puntos que observo en este pasaje. El primero de ellos es una presentación acerca de Cristo, como lo ofrece el versículo 1. Luego encontramos una evaluación de la iglesia. La evaluación que hace creo que equivoqué la cita. Estoy hablando del capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, verso 18, mensaje a Tiatira. En el versículo 18 hay una presentación acerca de Cristo. A partir del versículo 19 hay una evaluación de la iglesia. Bajo la expresión el Señor dice esto, comienza a hablar acerca de la iglesia, de lo que Él ha visto de esta comunidad, de lo que el Señor conoce. Y después un tercer punto es un juicio a la comunidad que se nos muestra a partir del versículo 21. Luego, en la parte final, vamos a encontrar lo que toda iglesia debe saber. Y lo tengo ubicado acá a partir del versículo 23. Así que vamos a entrar en el desarrollo de este pasaje de las Sagradas Escrituras. Bien, como primer punto entonces, una presentación acerca de Cristo. Conocemos nosotros, amados hermanos, que los mensajes dados a las 7 iglesias están en un momento de la historia, final del siglo I, bajo situaciones complicadísimas como eran las persecuciones imperiales bajo el gran Domiciano. La iglesia estaba sufriendo y el libro de Apocalipsis se escribe para traer consuelo, para animar a los hermanos en tiempos de sufrimiento, en tiempos de crisis. Aunque muchos de los cristianos estaban muriendo en aquellos días, poder recibir este mensaje donde nos muestra al Cordero de Dios, triunfante y victorioso, ofrece esperanza. Porque así como Él murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre, y como nos deja ver este libro de Apocalipsis un poco más adelante, todos los que creen en Él están delante del trono para adorarle, para exaltarle, trae consuelo, trae esperanza en tiempos de sufrimiento. Así que, hermanos, tenemos entonces a estas 7 iglesias acá como las principales iglesias en Asia. Era un fortín del cristianismo hacia finales del siglo I, por eso allí la persecución se va a acentuar y causa daño. Causa daño en la medida en que la iglesia va a sufrir, pero sabemos que cuando la iglesia sufre es purificada. El sufrimiento a la iglesia es como el fuego al huevo que se coloca dentro de una olla. Antes que deshacerlo, lo hace más sólido, más fuerte. Así estamos nosotros, la iglesia, para los tiempos de sufrimiento. Creo que hoy por hoy nosotros estamos enfrentando un tiempo de crisis, pero de esto sabemos que el Señor nos sacará y que la iglesia saldrá fortalecida, más vigorosa para la gloria del Señor. Y aquí encontramos algo característico en esta iglesia. Permítanme señalar que las 7 iglesias, el número 7 habla de plenitud, lo cual nos está mostrando que al leer o al estudiar los 7 mensajes estamos teniendo un mensaje para la iglesia en su totalidad.
No creo, como algunos tal vez lo han dicho, que cada una de estas iglesias representa un periodo en la historia. Yo lo que veo es que aquí, en un mismo momento de la historia, el Señor está mostrando 7 congregaciones con algunas cosas que se deben corregir, pero que hacen presencia en cualquier generación de la iglesia. Así que cuando estudiamos estas 7 iglesias, nos toca identificar como comunidad con cuál de ellas quizá estamos nosotros identificándonos y cuáles son los males que debemos evitar. Hoy estamos aquí para decir lo que nos da este primer punto acerca de la presentación de Cristo. Dice, el Hijo de Dios. Bueno, la parte, al comenzar el versículo 18, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Es una frase que se va a repetir para encabezar todos los mensajes. Y aquí viene entonces a hablarnos de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Recuerdan que allí en Tiatira a Apolos se le consideraba el Hijo de Dios? Pero ¿acaso Apolos el verdadero Hijo de Dios? No, solo Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. La carta o el sermón escrito a los hebreos, que conocemos como carta a los hebreos, sí que nos presenta con claridad la importancia de Jesucristo como Hijo de Dios, porque lo hace de la misma esencia del Padre, siendo Cristo el resplandor de su gloria. Y además de eso, Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a Josué, al día de reposo. Cristo es superior a todo eso por la sencilla razón de que Él es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, estamos hablando de que Jesucristo es Dios. Y además añade y dice, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Valga también explicar un poco acerca de esto. Al hablarnos de los ojos de Cristo como llamas de fuego, y luego más adelante el título del sermón quizá debía haberlo dado al comienzo, pero significa delante del que escudriña la mente y el corazón. Porque es un texto que aparece en el mismo relato que tenemos acá para mostrarnos de algo que deben saber todas las iglesias. Y esta comunidad está delante de los ojos del Señor, que son como llama de fuego. Y es para destacar la capacidad que tiene el Señor para verlo todo, para conocerlo todo, para discernirlo todo. Y habla de los pies semejantes al bronce bruñido. Creo que lo que se está diciendo acá es lo mismo que se ha dicho en el capítulo 1, cuando se hace una presentación de Jesucristo a Juan allí para anunciar esta revelación. Dice en el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Así fue la presentación que se le hizo a Juan acerca del Hijo de Dios. Y aquí exactamente se está diciendo lo mismo. El bronce en la Biblia tiene la connotación de ser, recuerdan, había en el altar un altar que se conocía como el altar de bronce, había sido hecho de bronce, y de alguna forma el bronce está relacionado con el juicio de Dios. Por lo tanto, está hablando de que el que lo conoce todo, lo ve todo, es el que lo juzga todo también. Bien, ese es Jesucristo. Amados hermanos, debo hacer aquí una aplicación. Usted y yo, como miembros de la iglesia, en nuestro tiempo, estamos delante de aquel que escudriña la mente y el corazón. Así como los hermanos de Tiatira estaban frente a los ojos de Dios, nosotros también estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, delante del Señor. Así que cualquiera que se esconde para pecar, hay necedad en su corazón, porque nadie puede escapar del ojo de Dios, nadie puede escapar de la visión de Jesucristo, del conocimiento de Jesucristo. Y esta presentación que hace Jesús aquí a la iglesia de Tiatira es para mostrarles que delante de Él nada está oculto, que todos estamos desnudos delante de su presencia y que no podemos engañarle porque Él escudriña la mente y el corazón. Paso al segundo punto, que es una evaluación que el Señor hace de la iglesia. O mejor, Él va a decirnos cómo es que ve a la iglesia. Y cuando Jesús dice que la iglesia estaba en esa condición es porque es exactamente así. Ese no es un juicio subjetivo como el que nosotros podemos hacer. Aquí lo que está diciendo el Señor es la verdad acerca de la iglesia. Y esta iglesia tiene cosas importantes
a nivel, amados hermanos, de cosas que son positivas y que reflejan algo para la gloria de Dios, pero también tiene otras cosas que deben ser corregidas porque son cosas que ensombrecen la luz de Cristo en medio de la comunidad. ¿Qué tenemos en el versículo 19? Comienza aquí entonces este segundo punto cuando el Señor dice esto: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Creo que eso se lo dice a todas las comunidades a las cuales el Señor dirige su mensaje. Yo conozco tus obras, Él está presente todo el tiempo. No hay que informarle a Dios nada. Dios, amados hermanos, no es sorprendido cuando en la mañana usted se levanta quizá a comentarle a Dios en su oración algunas cosas que le pasaron el día anterior, o cuando llega en la noche y hace su oración y le dice: Dios, te pido perdón porque hoy cometí esto. Dios estuvo ahí presente cuando usted estaba cometiendo una falta a la norma de Dios. Pero que es necesario confesarlo, desde luego, pero a Dios no lo sorprende, porque aún antes de que las palabras estén en nuestra boca, Dios ya las conoce. Antes de que nosotros cometamos un pecado, Dios ya lo sabe. Así que, amados hermanos, no sorprendemos a Dios ni por nada malo ni por nada bueno. Si hacemos una buena obra, creo que luego nos acercamos en oración como intentando celebrar delante del Altísimo, pero Dios ha visto eso y sabe también cuál es la motivación que nos movió a hacerlo. Por eso aquí va a hablar de obras. Yo conozco tus obras. Las obras en los creyentes, como en cualquier ser humano, revelan lo que hay en su corazón. Amados hermanos, todo comienza con el pensamiento y se le suman unas emociones para finalmente dar a luz las obras. Y las obras revelan lo que hay en nuestro corazón. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué encontró el Señor en esta iglesia? Bien interesante, dice. Además que dice, cuando habla de tus obras, significa que era una iglesia que tenía obras. Pero además dice, y amor. El amor es el elemento esencial del Evangelio. Por amor, el Padre envió a su Hijo a que muriera por aquellos a quienes Dios, por gracia, había escogido. De tal manera que el amor, amados hermanos, es la esencia del Evangelio, porque Dios es amor. Y aquí encuentro lo siguiente. Esta iglesia tenía amor, a diferencia de la iglesia de Éfeso, como ustedes ya estudiaron. A esa iglesia se le va a cuestionar porque ha perdido su primer amor. Creo que ha venido menguando la iglesia de Éfeso en amor, pero no es el caso de Tiatira. Tiatira es una iglesia en la cual se ha manifestado el amor. Pero no solo el amor, también hay fe, como lo plantea esa expresión acá en el texto bíblico. Ellos tenían amor y fe. Uno dice, bueno, una iglesia que tiene amor y fe es una iglesia que está bien, que va en la dirección correcta. Bueno, pues vamos a seguir mirando qué más dice el Señor al respecto. Ahora recordemos que la fe es la confianza puesta en el Todopoderoso. Es la confianza puesta en la obra de Jesucristo, en que Él murió por nuestros pecados y nosotros por la fe sabemos que es así. Y ese conocimiento nos permite descansar en esa obra y saber que nuestros pecados ya recibieron la paga que merecían, solo que Jesús fue el que los llevó y luego sobre él el Señor cargó la ira que merecían nuestros pecados. Y luego nos va a hablar entonces de la fe, porque la fe, nos está hablando de la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos, amados hermanos, siempre movernos en fe. El justo vivirá por la fe. En estos días de dificultades es cuando más la fe permite al cristiano, permite al creyente descansar en Dios, aunque haya malas noticias. Si usted enciende la televisión o escucha la radio, va a escuchar muchas noticias malas. Pero si abre la Biblia y empieza a estudiar la palabra, va a encontrar muchas noticias buenas. Es más, la excelente noticia que Jesucristo nos ha redimido, nos ha rescatado de la maldición del pecado y por ende de la muerte, y nos ha asegurado un lugar con Él en los lugares celestiales, al lado del Señor. Ahora, también dice y servicio, o sea que esta iglesia ama, tiene fe y es una iglesia dada al servicio. La verdad no debería ser de otra forma, porque no puede haber amor si no hay, no puede haber amor sin servicio. Toda persona que ama por amor servirá. ¿Quiénes nos sirven? Los que no aman a los otros. Ahora, quiero aclarar algo. Creo que todo mundo ama, solo que hay personas
que aman es su propia vida, se aman a sí mismos y eso es un pecado. Pero cuando amamos a los demás, amamos a Dios primeramente y a los demás, estamos en la dirección correcta. Así que en este momento tenemos que esta iglesia ama, tiene fe y es una iglesia que sirve. Es una hermosa bendición. Uno podría decir que bueno poder estar allí como miembro de la iglesia de Tiatira. O qué bueno ser un líder o el pastor de la iglesia de Tiatira. Sin embargo, no solo son esas las cosas positivas que tiene esta iglesia. Luego dice, y tu paciencia. Interesante eso. En tiempo de crisis, en tiempo de persecución, de cosas difíciles, la paciencia se convierte en una virtud poderosa para esperar en Dios, para confiar en que el Señor tiene el control de todo y que nosotros podemos estar tranquilos en medio de la tormenta, como señala alguna canción que hemos oído por ahí. Y luego dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, esta iglesia, a la verdad, merece un aplauso. Las obras postreras son mayores que las primeras. Esta iglesia está en crecimiento. Pues si hay amor, si hay fe, si hay servicio, creo que esta iglesia va por el buen camino y además de eso, todos los días están encontrando razones, motivos para servir al Señor y sus obras son mayores ahora que cuando comenzaron. A diferencia de otras comunidades que habían menguado en su servicio a Dios y en las buenas obras. Así que, amados hermanos, uno podría pensar que la evaluación que hace el Señor de esta comunidad merece un aplauso. El Señor y la comunidad. Quisiera también para aplicar lo siguiente, y ¿es esa nuestra realidad? ¿Es esa nuestra condición? ¿Cómo están nuestras obras? ¿Cómo está nuestra iglesia? Hay manifestaciones de amor, del verdadero amor de Dios, que es el que me lleva a olvidarme de mí para poder pensar en el otro. Cuando no estoy centrado en mis cosas, en mí mismo, sino en cómo puedo ayudar a los demás. ¿Soy acaso miembro de una comunidad que crece en fe, en confianza, que a pesar de estar en tiempos de dificultad, no está en angustia, no tiene miedo, no está bajo el pánico, sino que se puede levantar en medio de estos tiempos para decirle a las demás personas que en Cristo nosotros estamos seguros? Él es nuestra seguridad. Bien, también podríamos estar hablando del servicio. ¿Qué tan dados somos a servir? Ahora, ese servicio, amados hermanos, es para el Señor, aun cuando usted podría pensar, pero el Señor está a la diestra del Padre. Pero el Señor dijo, si lo haces a uno de estos pequeños, a mí lo haces. Servir a Dios implica servirle a nuestros hermanos. La primera carta de Juan exhorta, amonesta, inclusive cuando dice, si tú tienes bienes de este mundo y ve a tu hermano padecer necesidad y cierra tu corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? O en él, en ese momento, como lo narra Juan. Amados, este es un tiempo bien importante para manifestar ese amor de Dios, esa fe, ese servicio por amor a los demás. Pero también la paciencia, ¿verdad? La cuarentena, el encierro, todo eso podría traer estrés, ansiedad. Pero el cristiano puede vivir este tiempo de manera distinta, puede enfrentar esta situación con herramientas que los que no son creyentes no tienen. Les es imposible enfrentar esta dificultad como nosotros. ¿Por qué razón? Porque hay una gran diferencia. Nosotros tenemos de parte de Dios paciencia. Recuerden que el fruto del Espíritu es amor, fe. Bueno, esta iglesia tiene eso, manifestación del fruto del Espíritu. Así que, mis amados, es bien interesante cuando nosotros observamos esta evaluación que hace el Señor de la comunidad de Tiatira y nos damos cuenta de que hay cosas muy positivas. ¿Qué dirá el Señor hoy de nosotros? Estamos delante de aquel que escudriña la mente y el corazón. Está delante del Señor los hermanos, las familias que vienen a reunirse con nosotros, desde el más pequeño al más grande, desde el menor hasta el mayor. Estamos delante de Dios. Somos una comunidad que le sirve a nuestro Salvador y bueno, también tenemos una evaluación por parte de Él. Que esto nos sirva para mirar en qué
áreas estamos nosotros escasos para que atendamos el llamado que se hace al arrepentimiento y podamos ir a aquel que edifica la iglesia para que seamos edificados en aquellas cosas donde estamos seguramente muy faltos. Pasemos al tercer punto. En la evaluación, esta es la parte positiva, y en este segundo punto tengo que mostrar lo que el Señor tiene contra la iglesia de Tiatira. Bueno, no todo acá es para los aplausos, seguramente aquí hay también algo que debe ocupar a la iglesia, a los líderes, al ángel de la iglesia, a las personas que estaban encargadas de direccionar esta comunidad. Observe bien, dice el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Unas pocas cosas. ¡Cuán misericordioso es el Señor! Usa unas expresiones, ¿verdad? No con el ánimo de destruir, sino más bien, aun cuando va a hacer una reprensión, usa palabras adecuadas con el propósito de animar, no de desalentar. Tengo unas pocas cosas contra ti. Y entre esas cosas que el Señor tiene contra la congregación está que toleráis que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La verdad, cuando yo leo esto, me doy cuenta de que el problema no es nada sencillo, no es algo inofensivo. Aquí estamos frente a algo bastante grave que está afectando a la iglesia. Es como una persona que puede tener apariencia de salud, sin embargo, un gran cáncer está comenzando a desarrollarse, que si no se atiende a tiempo, entonces causará muchísimo daño. Aquí el Señor, al hacer el examen de la iglesia, al escanear la iglesia, le está diciendo, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer. Bueno, hay diferencias en algunos comentaristas. Algunos piensan que probablemente era una mujer la que estaba incidiendo en Tiatira, a causa de que en la comunidad de Tiatira las mujeres tenían también lugares de privilegio, no como quizá en la comunidad judía, donde eran un poco relegadas, pero en este espacio social de Tiatira las mujeres eran importantes. Si usted observa, por ejemplo, a Lidia, la vendedora de púrpura, era natural de Tiatira. Y esta mujer parece ser una mujer importante, una gran comerciante. Eso nos deja ver que en Tiatira las mujeres tenían una participación social bastante destacada. Quizá pudo haber sido una mujer convertida y que estaba ahora en la iglesia. Bueno, digo convertida. La verdad es que más bien se infiltró en la iglesia y ahora estaba enseñando cosas, estaba diciendo cosas que no eran conforme a la ley de Dios o al pensamiento de Cristo. Explico un poco. Si era una mujer de aquellos días, porque otros dicen, bueno, sencillamente está hablando de una parte de la comunidad que tiene el espíritu de Jezabel. Cuando hablamos del espíritu de Jezabel, hablamos de esa mujer que en el libro de Reyes aparece como una princesa sidonia que se casa con el rey Acab, y esta mujer logró manipular al rey, tenía una ambición de poder, y no se saciaba, ¿verdad? Logró dominar al rey de Israel y logró hacer muchas cosas en Israel en contra de la palabra de Dios, en contra de lo establecido por Dios para ese pueblo. Bien sea que era una mujer que estaba enseñando cosas raras o que era una parte de la comunidad afectada por el espíritu de Jezabel, la verdad estamos aquí frente a un problema. Y es que en esta iglesia se estaba enseñando algo que no corresponde a la verdad revelada o enseñada por Cristo. El Señor dijo que debíamos andar delante de Él, ¿verdad? Ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y esta comunidad que tenía esa serie de agremiaciones sociales o laborales, y que en esas agremiaciones se obligaba al culto a ciertos ídolos, y además de eso, en esas celebraciones que hacían, estos gremios tenían participaciones sexuales desenfrenadas. Creo que la inmoralidad era algo propio de la ciudad de Tiatira. Ahora, cuando uno observa esto de seducir a mis siervos a fornicar y comer lo sacrificado a los ídolos, nos lleva a pensar un poco en la comunidad corintia. Recuerden que para la época del primer siglo, Corinto era la ciudad que seguramente a cualquiera le hacía pensar en libertinaje sexual y en toda práctica de culto religioso, expresiones cúlticas paganas. Bueno, Tiatira tal vez es en menor grado, pero allí había el mismo problema.
Ahora, es importante también notar que en aquella época ciertas celebraciones a los dioses implicaban, ¿verdad?, el desenfreno sexual. Lo que yo veo acá es que esas enseñanzas de liviandad, como diciendo, creo que no está tan mal. Creo que algunos decían, bueno, no debemos irnos al extremo, como volvernos demasiado radicales en las cosas de la moralidad. Amados hermanos, nosotros no debemos apuntar a ser moralistas en este mundo. Nosotros somos cristianos y lo que debemos procurar es ser radicales respecto a la norma de Dios. Si el Señor nos dice algo, entonces vamos a poner atención en lo que el Señor ha dicho y trataremos de interpretar cómo es que el Señor lo dijo para que nosotros lo pongamos por obra. Y no importa si estamos en Éfeso, en Pérgamo, en Sardis o en Tiatira, es que en todas partes está el Señor. No es por causa del contexto social en el cual nosotros nos hemos criado o probablemente estamos en este momento. No, aquí lo que importa es porque estamos delante del Señor. Quizá hay personas que dicen, bueno, Dios respeta las expresiones culturales de los pueblos. No, Dios no respeta las expresiones culturales de los pueblos. El Señor viene, amados hermanos, a enseñarnos su verdad. Dios respeta su verdad. Dios avala su verdad, no expresiones culturales que contradicen la verdad que Él enseña. No importa de dónde seamos, donde hayamos nacido. Aquí lo que importa es que estamos delante de aquel que escudriña la mente y el corazón. Esta iglesia tenía ese serio problema que comenzaba a amenazar la vida de la iglesia. Y podría pensar que muchas personas estaban ya marchando en esa dirección. Estamos en días en los cuales no es menos el peligro. Recuerden que toda esta enseñanza de los movimientos que propenden por el libertinaje sexual, están bombardeando continuamente y muchos creyentes están cediendo. Hablo de creyentes que no están arraigados, afirmados en la verdad del Señor, empiezan a ceder, ¿verdad?, bajo la idea de que hay que respetar al otro. Y yo no estoy invitando al irrespeto, pero nosotros antes que respetar ideologías debemos honrar y respetar al Señor nuestro Dios. Si la Biblia dice que la homosexualidad es un pecado, pues la iglesia no puede decir otra cosa, así parezca repugnante en nuestros días, pero esa es la verdad que nos enseña la Biblia. Cuando Pablo escribe a los Corintios y le dice que ningún fornicario, ningún impuro, ninguno que se eche con varones puede entrar en el reino de los cielos, bueno, seguramente Pablo fue chiflado allí o silbado, no sé cómo lo podamos decir, burlado por esas expresiones en medio de una comunidad de mente abierta y seguramente con cierta libertad, que no es más que el esclavismo de sus propias pasiones. Pablo habló sin tapujos y sin temor a la censura. Nosotros estamos llamados también en nuestro tiempo a presentar a Jesucristo y su verdad y a no ceder. Somos la iglesia de Cristo, somos la luz puesta por Dios en esta tierra, somos la sal de la tierra y no podemos dejar de alumbrar ni tampoco dejar de sazonar. Así que, hermanos, esta era la situación. Ahora viene el juicio a la comunidad y es que el Señor le dice en el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios había destacado la paciencia, ¿verdad?, de los hermanos de la comunidad. Pero, ¿quién más paciente que Dios? La Escritura dice que Dios es paciente para con todos. Así que, amados hermanos, si en estos días el Señor aún no ha traído juicio severo sobre la humanidad, se debe a causa de que Él es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Está hablando de una parte de la iglesia que han creído a la mentira, que se han dejado arrastrar o seducir por las enseñanzas, de esta profetisa, o más bien, o de esa ideología que estaba causando daño a la comunidad de los hermanos en Tiatira. Aquí el Señor les ha dado tiempo para el arrepentimiento. Pero viene frases severas como las que nos dice el versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama. Si la cama le había servido a esta adúltera, sea la iglesia, sea la profetisa si era una mujer, ahora esa misma cama que sirvió para la fornicación,
será el lugar en el cual Dios la postrará bajo su juicio. Porque Dios escudriña la mente y el corazón y conoce todas las cosas. Hay veces bajo una frase sutil que no parece ser tan ofensiva se esconde una cantidad considerable de veneno que daña a las personas. Aquí entonces le dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, a los que estaban diciendo amén a esa clase de enseñanzas, a esa clase de guianza por parte de ese pensamiento que estaba minando la iglesia que amaba, que tenía fe, que servía y que tenía más obras ahora que cuando había comenzado. Un cáncer estaba empezando a afectarla y era necesario extirpar eso. Hoy en día es mucho más fácil que una persona vaya al médico y por algunos exámenes detecten rápidamente un cáncer, pero eso no pasaba en épocas antiguas, era muy difícil y las personas iban a morir de cáncer, ¿verdad? Pero pues no era fácil poder detectar. A la verdad, el Señor siempre ha detectado el problema en su iglesia y siempre a tiempo ha enviado su palabra, ha enviado su mensaje y nos está diciendo que nos arrepintamos. En esta mañana la idea es que usted y yo podamos mirar en qué podríamos estar siendo afectados, qué clase de pensamiento en nuestros días nos está, ¿verdad?, arrastrando. Tal vez no sea la inmoralidad sexual, puede ser probablemente el consumismo, el amor por los bienes materiales, qué sé yo, el anhelo tal vez por el reconocimiento, por volvernos importantes en esta sociedad. ¿Cuántas cosas podrían estarnos afectando? Y el Señor en la evaluación nos debe amonestar y nos debe invitar al arrepentimiento, porque solo Él es importante, solo Él es suficiente y a la iglesia Cristo le es suficiente. No debemos ir a nada más, no debemos buscar nada más. Y aunque estamos en medio de este mundo y necesitamos vivir en este mundo y necesitamos cosas materiales, nosotros no debemos caminar la senda del materialismo, del consumismo. No debemos entonces ponernos como a la par de lo que el mundo celebra y aplaude. Nosotros en el Evangelio somos una contracultura, no porque nos lo propongamos, sino porque las tinieblas son una cosa y lo contrario a tinieblas es luz. Es simplemente un asunto de naturaleza. Somos de una naturaleza contraria. Así que debo mencionar también, amados hermanos, en el cuarto punto, versículo 23 dice, y a tus hijos heriré de muerte. Bueno, eso hace parte del juicio, y todas las iglesias sabrán. Y aquí viene ese cuarto punto, todas las iglesias sabrán, lo que toda iglesia debe saber es lo que dice acá. Yo soy, dice el Señor, el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bueno, creo que, amados hermanos, no podemos olvidar en ningún momento que siempre estamos delante de aquel cuyos ojos penetran nuestro corazón, que su mirada penetra lo más profundo de nuestro ser. Él conoce la intención del corazón. Las personas vemos buenas obras, podríamos ver hasta buenas acciones. Es como ver una fruta, ¿verdad? Por dentro bonita, pero no sabemos qué hay adentro. A veces son así las obras que nosotros hacemos. Quizá tengan algún gusano adentro. Quizá están afectadas por alguna plaga. El único que conoce realmente lo que hay de fondo es el Señor Jesucristo. Quizá cuántas veces nosotros mismos hemos predicado, nos hemos levantado y hemos dado un tremendo mensaje, pero hemos pensado, voy a esforzarme a dar un buen mensaje para que la gente al final me felicite, para que la gente me aplauda, para que digan, oh pastor, oh líder, oh hermano, qué buen mensaje. Si es así, la verdad creo que esa bonita obra tenía gusano. Había algo que estaba mal, era esa intención de buscar el aplauso, de buscar el elogio de las personas. Solo debemos procurar que el Señor sea glorificado. Si en estos días usted ha tenido la oportunidad de servir a un hermano, a una hermana, de llevarle un mercado en medio de su necesidad, ojalá usted haya recordado que el Señor escudriña la mente y el corazón, y que desde el momento en que eso fue un pensamiento y que luego fue ayudado de ciertas emociones, ojalá la intención haya sido la de que el Señor sea glorificado, la que de esa persona que recibe ese bien,
esa acción buena, esa persona pueda glorificar al Señor y poderle indicar a ese hermano, a esa hermana, a esa familia, indicarles, el Señor es bueno. Nosotros, la verdad, si el Señor no obra, no podríamos hacer tales cosas. Así que, amados hermanos, una invitación importante aquí es que nosotros debemos nunca olvidar que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Recuerden que mente y corazón para los judíos era básicamente lo mismo, y estamos hablando de la esencia del ser humano. El Señor dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, y salen toda cosa mala. Un corazón renovado, un corazón purificado, un corazón lavado por la sangre de Cristo hará las buenas obras para la gloria de Dios. Así que el Señor también dice lo siguiente acá: y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, aquí el Señor muestra también su inmensa bondad. Él está separando los que siguen esa doctrina de los que no la siguen. Y a estos que no siguen esa clase de enseñanza, de pensamiento falso, pseudo cristiano, con ese barniz de Biblia, con el cual muchos han disfrazado el engaño, el error. Dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Parece ser que allí se levantaban algunos hablando de un misticismo extraño, ¿verdad? En los que algunas personas alcanzaban un conocimiento profundo, pero alejado de la Escritura. Creo que en nuestros días también estamos nosotros frente a personas que dicen recibir revelaciones de Dios, pero que no tienen nada que ver con la Biblia. Y como que se muestran ser muy espirituales, hasta el punto de que solo a ellos se les da esa revelación para que la compartan con otros. Esas profundidades espirituales aquí son mencionadas como profundidades de Satanás. Porque si usted quiere profundizar en Cristo, en Dios, deberá hacerlo a partir de las Sagradas Escrituras. Fuera de las Escrituras es empezar a meter la barrena, el taladro, en lugar equivocado. Y aunque pueda profundizar, pero no es el terreno de Dios, estamos entonces en serios problemas. Así que voy a ir cerrando con lo siguiente. El Señor muestra esa misericordia a estos que no se han contaminado. Invito a la iglesia a evitar caer en el mensaje que afecta tremendamente la vida de la iglesia en nuestros días, a discernir, porque está aquel que ve la mente y el corazón y que nos ofrece su gloriosa palabra para alumbrarnos, para que nosotros no caigamos en el error. Usted como creyente, yo como creyente, todos juntos debemos esforzarnos permanentemente a estar en contacto con la palabra de Dios y a que ella abunde en nosotros para que hablemos conforme a las palabras que Dios da y no para ir hablando a partir de la imaginación. También vienen las promesas aquí en el versículo 26, dice, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Creo que probablemente allí se estaba debatiendo un asunto entre quienes gobernaban, quienes mandaban. Los gremios de trabajadores eran organizados o dirigidos por personas que a la verdad obligaban a los demás a tener que vincularse, porque quien no perteneciera a un gremio pues no podía participar de cuestiones comerciales o de la oportunidad de un trabajo. Había un ejercicio de autoridad equivocado, pero aquí el Señor le dice que Él le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. El único que lo hace es el Señor Jesucristo, porque Él es el amo y dueño de todas las cosas. Y cuando le dice eso a la iglesia es porque la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, gobierna con Cristo, reina con Cristo. También ofrece aquí, el versículo 28 dice, y le daré la estrella de la mañana. Esta expresión de la estrella de la mañana es una expresión utilizada para mencionar a Cristo, para referir a Cristo. Significa que esta iglesia, a la verdad, recibirá cada día más y más de Cristo. Que usted y yo seamos vasos en los que todos los días haya más Cristo en nuestras vidas. Que en nuestro pensamiento haya más Cristo, que en nuestras emociones haya más Cristo y en nuestras obras Cristo sea manifestado, sea evidenciado. Somos cartas abiertas, leídas por todos, y que cuando la gente pueda leer, amados hermanos, nuestra vida esté leyendo a Cristo, esté leyendo el Evangelio. Es nuestra aspiración, ¿verdad?
Sabemos que hay cosas que combaten en nosotros y necesitamos pedir a Dios misericordia. Así que, amados hermanos, cierra como en todas las mensajes a las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí el Espíritu Santo ha hablado a la iglesia de Tiatira, ha mostrado las cosas positivas, las que deben retener, como lo ha señalado en alguno de sus textos, y deben permanecer firmes en esto. Y lo que tienen, que lo retengan, ¿verdad? Hasta que el Señor venga. Pero hay cosas que deben corregir. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo, que en esta mañana también nos habla a nosotros y nos dice que hay cosas por corregir. Y al mirar esta palabra, usted y yo vamos a ser alumbrados y el Señor nos va a decir cómo estamos de amor, cómo estamos de fe, cómo estamos de servicio. ¿Acaso después de 5 o 10 años de estar en la iglesia, antes servía más, antes me comprometía más con la obra de Cristo y he venido cediendo? O mejor, he venido aumentando en esas obras para la gloria de Dios y me he comprometido más. Amados hermanos, la iglesia debe estar en crecimiento. Esta iglesia estaba en crecimiento, pero había pasado algo. Habían perdido un poco el celo por la sana doctrina. El caso de Éfeso es que ellos se ocuparon para evitar que los falsos maestros les hicieran daño, pero fueron menguando en amor. Aumentó el celo por la palabra, menguó el amor. Aquí aumentó el amor y las obras y el buen servicio, pero menguó el celo por la palabra. Que nosotros podamos, amados hermanos, crecer en armonía, ¿verdad? Delante del Señor. La gloria de Dios esté sobre sus vidas, la gloria de Dios esté sobre la iglesia. Y recuerde, vivamos siempre a los pies de Jesucristo. Él es el Señor de la iglesia. Él es el que viene y nos dice: yo escudriño la mente y el corazón. Solo Dios sabe lo que está pasando en su vida. Solo Dios sabe, amados hermanos, lo que acontecerá en su vida. Y lo que nosotros podemos saber y ocuparnos es en saber su palabra y en humillarnos delante de la poderosa mano de aquel que en la cruz murió por nosotros. Quiero terminar con una palabra de oración para luego entrar a la cena del Señor. Hoy es el día del Señor y la comunidad viva tiene la bendición de poder recordar la obra de Jesucristo, la muerte de Cristo y anunciar también su venida. Oremos a Dios. Eterno Padre, te damos muchísimas gracias por esta palabra. Te damos gracias, Dios, por enseñarnos, por amonestarnos, también por alentarnos. Gracias por estar con nosotros, tu iglesia. Dios, ruego en este momento que tu palabra, que es espíritu, que es vida, esté trayendo vida al corazón de aquel hermano, de aquella hermana, que quizá por temores, por angustias, podría estar, Señor, sintiendo que su fe está menguando. Gracias porque tú has orado, mi Señor, como el sumo sacerdote que intercede delante del Padre. Todo el tiempo has orado por nosotros para que nuestra fe no falte. Así que te ruego, Señor, Dios mío, que esté obrando en el corazón de tus hijos para que cada día crezcamos en amor. Crezcamos, oh Dios, en fe. Crezcamos en el servicio. Crezcamos en las buenas obras, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo. Dios, gracias por habernos llamado, por hacernos tus hijos, por ser parte de esta gloriosa familia, Señor. La familia más afortunada, más bienaventurada que hay sobre la tierra, tu iglesia, tu pueblo. Gracias, Dios, porque por medio de tu sangre, que es la evidencia de tu muerte, has traído vida a nosotros. Y por medio de tu humillación, al morir en la cruz, has traído exaltación al hombre que en su pecado solo merecía la condenación eterna, pero nos has levantado en tu Hijo, oh Padre Celestial, hasta estar sentados con Él en el trono. Dios, muchas gracias te damos por este momento especial. Señor, bendice a todos mis hermanos de esta comunidad y ruego, Padre, que ahora al tomar, Señor, la cena, podamos también, Dios mío, ser impactados con tu bendición. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, presentamos delante tuyo estos dos elementos, Señor, el pan y el jugo de la vid. Tu cuerpo y tu sangre, Señor, aquí representados en estos dos elementos.
oh Padre, que nos llevan de inmediato a poner nuestros ojos en la extraordinaria obra anunciada desde el principio, para que estemos observando la obra del Cordero de Dios inmolado por nuestros pecados. Dios, te doy muchas gracias y permite que tu pueblo sea bendecido, Señor, hoy al celebrar, Señor, la gran victoria, recordando el momento más trascendental de la historia humana, en la cual tú, oh Dios, te hiciste carne para morir por nosotros, para que nosotros ahora seamos participantes de la deidad. Muchas gracias. Amén. Estimados hermanos, quiero invitarles a tomar entonces los dos elementos, como ustedes juiciosamente los han preparado allá en casa para estar en familia. Creo que el pastor Jean Paul les ha dado las instrucciones, ¿verdad?, para que todos estemos listos para este momento. Y bueno, aprovechemos esta gloriosa bendición. Quiero leer un pasaje que siempre leemos, es 1 Corintios capítulo 11, y dice la palabra del Señor así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. De inmediato recordamos la última cena de Jesús. Esa noche iba a ser sentenciado, al otro día iba a ser crucificado. Y esa noche Él tomó pan y observe lo que dijo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Jesús estaba hablando de su cuerpo, que iba a ser partido, ¿verdad? Y ahora dice que debemos hacerlo en memoria de Él. Hermano, usted que tiene ya ese trozo de pan, en este momento, en el nombre del Señor, recordando la obra de Jesucristo, comamos del pan. Le invito a tomar del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Un nuevo pacto, un nuevo camino, un nuevo sacerdocio, un nuevo sacrificio, el único que es suficiente, ofrecido una vez para siempre, una sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Tomemos todos de la copa en el nombre del Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor Jesús, ven pronto. Misericordia pedimos para tu iglesia, para tu pueblo. Ayúdanos, Señor Jesús. Estimada iglesia, el Dios Todopoderoso bendiga sus vidas, los guarde, los proteja, guarde su fe. Tal vez la economía afecte y perderemos trabajos, probablemente se puedan perder negocios, pero algo que no nos podrá quitar la pandemia es el gozo y la bendición de una salvación tan grande dada por Jesucristo. Gocémonos en Él. Que el Señor bendiga sus vidas. Buen día.